Bienvenidos y bienvenidas a Historia Frigia. Hoy tenemos de invitado a Javier Moreno Luzón para hablar de la crisis de la Restauración, el problema catalán e identidad nacional. Moreno Luzón es catedrático de Historia por la Complutense de Madrid. Tiene un notable currículum que incluye al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, al Seminario de Historia Contemporánea del Instituto de Investigación de Ortega y Gasset. También colabora en El País, pero lo que más nos interesa es que es especialista en la vida política de la España de la Restauración. Y recientemente entiendo que también investiga bastante el tema de las conmemoraciones nacionalistas, los símbolos nacionales o el imaginario españolista durante el reinado de Alfonso XIII. De hecho, su último libro es Centenario Manía, Conmemoraciones hispánicas y nacionalismo español. Bienvenido, Javier. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Vale. En la España de la Restauración canovista es un régimen muy criticado y, entre otros asuntos, se le acusa de basarse en una corrupción sistemática. Se suele decir que es una especie de isla de paz en la historia de España, pero basada en el caciquismo y la falsedad, incluso. Lo primero que te quiero plantear es si el sistema político de la Restauración y su caciquismo eran excepcionales u homologables. ¿Se trataba de un gen patógeno español o no? ¿Quién puede contar la historiografía de esto? Bueno, la historiografía investigó durante mucho tiempo esta cuestión. De hecho, Raymond Carr, por ejemplo, el gran historiador británico especialista en España, decía que los estudios sobre caciquismo se habían convertido en una especie de factoría en la España de los años 90, ¿no? Hubo muchos estudios locales y también síntesis sobre lo que conseguimos averiguar, sobre las investigaciones que hicimos entonces. Y una de las conclusiones fundamentales de aquel esfuerzo investigador consistió en poder afirmar que, en primer lugar, el sistema político de la Restauración no fue una excepción en absoluto en el mundo de entonces. Podemos encontrar diversos sistemas políticos en Europa, incluso en América Latina, con similitudes abundantes con el nuestro de la Restauración. Yo creo que se podría decir que la Restauración forma parte de una familia de sistemas políticos que trataron en el último tercio, en el último cuarto del siglo XIX, de estabilizar la vida pública después de décadas de convulsión, guerras civiles, insurrecciones, cambios de regímenes políticos muy abundantes. Y esto ocurrió en la Europa del Sur, por ejemplo, de forma bastante similar a la española. Caso de Italia, por ejemplo, del llamado rotativismo, del llamado transformismo, y en el caso de Portugal, con el rotativismo, se parecen bastante al turno pacífico español, aunque hay diferencias. En Italia, por ejemplo, pues no hubo una alternancia entre dos grandes partidos, sino lo que hubo fue una especie de centro extendido en torno a los liberales que pactaba con diversos grupos para mantener la estabilidad. También se podría hablar, por ejemplo, de la Argentina del orden conservador, se podría hablar del México del porfiriato, es decir, con distintas técnicas y con formas no siempre iguales, pero sí que hay una oleada de regímenes conservadores, podríamos decir, a finales del XIX, que consiguen en diversas partes del mundo acabar con algunos de los rasgos más acentuados
del conflicto político durante el siglo. El régimen de la Restauración, por lo tanto, pertenece a esa familia también que naturalmente se concreta en regímenes constitucionales. En el caso europeo son monarquías constitucionales y se parece mucho a otros. Lo que tú me decías del caciquismo también es un rasgo compartido por lo que podríamos llamar en general la política de notables del siglo XIX y el primer tercio del XX, sobre todo, ¿no? En entornos liberales, lo habitual en muchos países es la existencia de partidos de notables, que no son partidos de masas, sino partidos de élites, que funcionan a través de mecanismos clientelares, sobre todo de la relación de los ciudadanos con el Estado por medio de favores, recomendaciones, prebendas, una especie de spoil system, ¿no? En entornos que en buena medida son todavía rurales, están desmovilizados políticamente y tienen una cultura política que se ha llamado a veces particularista. Es decir, que más que los grandes programas de transformación, lo que tiene éxito entre la gente interesada por la cosa pública son los beneficios particulares que pueden obtener, pues empleos, obras públicas, aceleración de cualquier trámite administrativo, representación en las instituciones locales, etc. Y en realidad la Restauración es un arreglo entre distintos sectores del liberalismo español basado en esa vida y en esa cultura clientelar. El caciquismo no es más que la variante hispánica de un fenómeno universal que es el clientelismo político y que se fue transformando durante décadas y siglos incluso, pero que en aquellos momentos tenía esas características. Otra cosa es pensar en cómo evolucionó ese régimen, ese sistema político, sobre todo a partir de finales del siglo XIX y en los primeros años del XX. Como todo el mundo sabe, el régimen de la Restauración duró casi 50 años, medio siglo en el que dio tiempo a muchos cambios, porque además España no permaneció estancada. Este es otro tópico, ¿no? El de que España era un país semifeudal, básicamente analfabeto, donde nada se movía, etcétera, ¿no? Esto no era así. Entre 1875 y 1923 las cosas cambiaron bastante en la sociedad española, en la economía, desde luego, también en la cultura de los españoles. Bajó el nivel de analfabetismo, que efectivamente era muy alto, pero que se redujo entre 1900 y 1930 a la mitad. Y hubo una movilización política de distintos sectores que hasta entonces pues, no participaban en la cosa pública. Un ejemplo, el régimen, el sistema este del turno entre conservadores y liberales funcionaba de arriba a abajo y a través de la articulación del fraude electoral por parte de los gobiernos, que sistemáticamente ganaban las elecciones, ¿no? Bueno, las elecciones a Cortes, ¿no? Y se fabricaban mayorías en el Congreso, sobre todo, y en el Senado también, que favorecían la gobernabilidad, ¿no? O sea que, digamos que funcionaba el sistema al revés de lo que se supone que debe hacer un sistema representativo, ¿no? El gobierno no salía de las elecciones, sino que el gobierno hacía las elecciones. Y la novedad del turno consistió en que
llegaban a acuerdos las principales fuerzas políticas. Se hacía el encasillado, previamente a las elecciones, se pactaba en la mayoría de los sitios quién iba a salir diputado y de esa forma se conseguía una mayoría para el gobierno y una minoría importante para el principal partido de la oposición, en el sobreentendido de que ya no haría falta recurrir a, como decía Cánovas, a buscar el poder en las cuadras de los cuarteles para cambiar el gobierno, sino que habría pues un entendimiento entre las dos fuerzas políticas y cuando saliera una entraría otra. Bueno, ¿cómo cambia esto? Sobre todo ya en el siglo XX. Aparecen fuerzas políticas que practican métodos más modernos de movilización de cada vez más electores, política de masas, podríamos decir, ¿no? Sobre todo en algunas ciudades. Entonces aparecen, por ejemplo, los grupos nacionalistas, también los republicanos cambian bastante y aparecen movimientos de masas republicanos. Pensemos, por ejemplo, en Lerroux en Barcelona o en Blasco Ibáñez en Valencia, pero luego hay otros ejemplos en otras ciudades. También hay una movilización, una propaganda importante en algunos momentos como los años del gobierno Maura, entre el año 7 y el año 9, hay una movilización de las izquierdas contra Maura. En los años de la Primera Guerra Mundial hay un enfrentamiento entre aliadófilos y germanófilos que también tiene su traslado a la arena pública y a mítines y a una movilización importantísima de la prensa. Los socialistas empiezan a partir de los años de la Primera Guerra Mundial a tener más fuerza también, pero esto no rompe del todo, no rompe algunos de los mecanismos habituales del sistema. Consigue, eso sí, acabar con el turno, sobre todo porque los partidos liberal y conservador se dividen en facciones enfrentadas y a partir de cierto momento eso ya es irrecuperable, pero no, digamos, no consiguen imponer desde abajo ni una reforma constitucional, que podría haber sido una salida, ni un cambio de régimen político. Y este es el momento crucial de la Primera Guerra Mundial. España no estaba ni mucho menos aislada, al contrario, estaba muy integrada en la Europa de la época de muchas maneras e incluso durante la neutralidad en la guerra se vio muy afectada por el conflicto, sobre todo desde el punto de vista social y económico, pero también desde el punto de vista político. A partir de entonces, digamos que en España, como en otros muchos países, y esto también es algo compartido con otros estados europeos, ya digamos que el tránsito del liberalismo a la democracia no es el punto número uno de la agenda política. El punto número uno de la agenda política es la supervivencia para los monárquicos del régimen y para buena parte de las clases medias y altas la lucha contra la amenaza revolucionaria. Mientras que la izquierda pues, promueve una movilización desde el punto de vista del conflicto laboral y social bastante aguda. Y esto es algo que también se repite en Italia, en Alemania, en muchos sitios. La amenaza revolucionaria, sobre todo el fantasma bolchevique desde 1917, pues digamos que cambia en cierto modo cuáles eran los problemas fundamentales, ¿no? de los que se discutían en la esfera pública. Ya no se habla tanto de reformas y de la manera de llevarlas a cabo como en las primeras década y media del siglo XX, sino más bien de cómo salvarse unos o transformar todo otros. Claro, has tocado muchos puntos. Uno muy breve que te quiero plantear es lo que estás comentando al final
en relación a la transición del liberalismo a la democracia, porque cuando te pregunté por caciquismo, por clientelismo, salían muchos ejemplos del sur de Europa o de Latinoamérica, pero sacaste el término de spoil system. Entonces, las elecciones ni siquiera, no sé si las elecciones ni siquiera en el norte de Europa eran iguales a las actuales, igual de limpias, etcétera. O si, por ejemplo, ya existía la democracia de una forma extensa y consolidada antes de la Primera Guerra Mundial. Porque esa tesitura de reformar constitucionalmente el sistema democrático o de que se desate una ruptura, como puede ser, por ejemplo, en Alemania, la Primera Guerra Mundial, no es exclusiva de España, ¿no? Claro, claro, no, si estos problemas son generales, lo que pasa es que cada país tiene sus peculiaridades. Bueno, la democracia, para empezar, no es un hecho, es un proceso. Creo que eso es interesante señalarlo. Es decir, el régimen desde la Restauración, desde el punto de vista formal, no era democrático, porque no reconocía la soberanía nacional encarnada por el Parlamento en exclusiva, sino que la corona era cosoberana, y había una paridad constitucional entre el papel de la corona, del rey, de la regente o de quien la ocupase en ese momento y el Parlamento, las Cortes. Por lo tanto, desde ese punto de vista no se puede hablar de una democracia. Ahora bien, era posible, en principio, introducir elementos democráticos en un régimen que era flexible. Igual que se introdujo, por ejemplo, el sufragio universal masculino en 1890, ¿no? Un gobierno, una mayoría liberal, consiguió sacar una ley de sufragio universal masculino. Es un elemento democrático, de avance democrático, no cabe duda, y eso permitió lo que yo decía antes, esa movilización política, urbana en general, que fue transformando la vida, sobre todo a nivel local, la vida pública a nivel local a partir de finales del XIX. Se ha especulado muchas veces sobre qué habría ocurrido si en 1923 no hubiera triunfado el golpe de Estado de Primo de Rivera y si el sistema político de la Restauración caminaba hacia una democracia entonces, ¿no? Y podría haber desembocado en una democracia y entonces pues podemos dejar volar la imaginación e imaginarnos que se habrían evitado las convulsiones de la Segunda República, de la Guerra Civil y hasta del franquismo si la monarquía constitucional de la Restauración se hubiera convertido en una democracia más integradora, donde diversos partidos de masas hubieran competido entre sí de acuerdo con unas reglas comunes de juego, etcétera. Es decir, una evolución a la británica, podríamos decir, ¿no? Pero no ocurrió así, la verdad. No sabemos qué habría ocurrido, qué habría pasado de no darse la dictadura de Primo de Rivera, pero lo cierto es que la excepción en la Europa de entreguerras fue la democracia estable. Incluso en los países donde efectivamente hubo una evolución hacia la democracia, como por ejemplo en Italia, después de la Primera Guerra Mundial, cuando se aprueba no ya el sufragio universal masculino, sino el sufragio proporcional, que fomenta la creación de partidos de masas y la competencia electoral, y hay un partido socialista muy potente y hay un partido popular, un partido democristiano también potente. Bueno, parece que iba dirigida esa evolución hacia la democracia y lo que ocurre es que llegan los fascistas y se imponen por medios legales, por otro lado, porque fue el rey Víctor Manuel III el que los llamó a gobernar y establecen una dictadura. Entonces, no sabemos lo que habría ocurrido. Habría señales positivas, sobre todo en el último gobierno de la monarquía constitucional, el de la concentración liberal de 1922-23, que promete diversas reformas
Pero al mismo tiempo, por ejemplo, y creo que podemos hablar de esto también luego, la actuación de la corona no fue en el sentido que se dio en el Reino Unido, ni en los países del Benelux, ni en los países nórdicos, de retirada progresiva de la arena política por parte de la corona, sino que más bien aquí ocurrió lo contrario, es decir, que cada vez la corona intervino más en la vida pública. Claro, y eso es algo que, si no recuerdo mal, ya planteó Azaña a raíz de los últimos momentos de que el Parlamento, de que cuando se produjo el golpe, el rey habría sido un actor fundamental para su triunfo. Entonces, sí, de esto no hay mucha duda, la verdad. Ha habido cierto debate sobre si Alfonso XIII sabía o no sabía que se estaba preparando el golpe, o incluso sobre si él participó directamente en la organización. Pero esto no es lo más importante. Yo creo, francamente, que el rey sí conocía, porque es evidente que se estaba preparando el golpe, y algunos de los que participan de manera más directa en él eran palatinos, eran militares de su confianza, de forma que el rey estaba al menos informado. Pero esto no es lo más importante. Lo más importante es que cuando el golpe se produce, el rey llama a gobernar a Primo de Rivera. En una situación en la que la mayoría de las guarniciones militares espera a ver qué ocurre y qué dice su jefe supremo, que es el monarca, después de consultas durante unas horas clave, decide apoyar el movimiento y llamar a Primo de Rivera y nombrarlo presidente del Consejo de Ministros. Entonces, esta es la clave. Y unas semanas más tarde no volverá a convocar las Cortes como decía la Constitución. Es decir, decide incumplir la Constitución que él mismo había jurado defender en 1902, cuando llegó a la mayoría de edad. O sea, que en esto no hay duda ninguna. Que el rey apoya, y luego además está súper orgulloso de esto, y da entrevistas diciendo que está feliz de la vida y que España por fin va a entrar en una época de prosperidad y de tranquilidad pública frente a los conflictos anteriores, y nada menos que se va a Italia a continuación, un viaje que ya estaba previsto, pero bueno, lo hace, y hay esa famosa anécdota de que le dice a Víctor Manuel III, cuando le presenta a Primo de Rivera, aquí está mi Mussolini, ¿no? Quiero decir, estaba encantado. Así que sí, la implicación del rey es esta, fundamentalmente, ¿no? Es decisivo, digamos, en ese movimiento. Claro, a mí siempre me hace mucha gracia una anécdota que cuenta Varela Ortega, que es que indicaría que su madre también sería de su opinión, porque es cuando su madre dice que no quería ver a su hijo tronado en relación a la colaboración con Primo de Rivera. Estamos comentando que la corona tiene un papel fundamental en lo que es el bloqueo de una posible evolución democratizante de la Restauración, y salió, por ejemplo, la comparación con los países nórdicos o con Gran Bretaña, que Gran Bretaña, de hecho, el sufragio universal masculino se llega en 1918, si no recuerdo mal. Y femenino. Pero lo que quería plantear es que en el caso, por ejemplo, de Suecia, que a mí me parece muy interesante, Enrico Zelaida Kall, en una mini biografía que hizo a Cambó para un libro de historia contemporánea que coordinan Schubert y Junco, comentaba una comparación, un contrafactual con la situación en Suecia. Y no sé si era su intención, pero a mí lo que me dio a pensar es que uno de los grandes diferenciales, una de las grandes diferencias respecto que marcan esa transición en el caso español es la cuestión nacional, que no se plantea, por ejemplo, en Suecia o en otros países. Y sí, porque la cuestión nacional, yo no sé si piensas, por ejemplo, que es un problema que tiene que ver con una especie de España plurinacional metafísica que se retrotrae en el tiempo, no sabemos hasta cuándo, o es un problema que cuando realmente emerge es en la crisis de la Restauración. Y
De hecho, no sé si estás de acuerdo que se puede interpretar que llega a ser un gran bloqueo y llega a ser una importante línea de fractura en esa crisis de la restauración que es muy prolongada y que es muy larga. ¿Me comentas esto? Sí, bueno, hay varias cuestiones que se pueden comentar. Una es la relación de la monarquía con la cuestión nacional. Yo creo que eso es muy relevante porque a lo largo del siglo XIX, sobre todo a partir del último tercio del XIX, las monarquías, para sobrevivir en el mundo moderno, se adoptan el papel de símbolos nacionales. Esto es así en muchos lugares y un caso perfecto es desde luego el del Reino Unido, ¿no? Donde en el reinado de la reina Victoria se convierte la monarca en el símbolo de la nación y del imperio. Y eso, bueno, pasa en muchos otros lugares, y en casi todos en Europa. Y eso, bueno, pues permite sobrevivir a una institución del antiguo régimen en un mundo distinto, que es el mundo liberal y luego liberal democrático. Bueno, en España también ocurre esto. Hay una identificación progresiva de la monarquía con la nación, y esto ya en el reinado de Isabel II puede verse, en la Restauración también, pero creo que su momento álgido es en el reinado de Alfonso XIII. La monarquía española se convierte, como otras monarquías, en una monarquía escénica, donde hay viajes, ceremonias, incluso los rituales antiguos de la corte se convierten en espectáculos públicos y hay una propaganda intensiva en la prensa en torno a las personas de la familia real y a los valores que representan. Y desde el punto de vista de la cuestión nacional en España, también es interesante ver que en otras monarquías, como en Bélgica o en el Reino Unido, la corona se relaciona con las diferentes identidades nacionales presentes en el Estado y tiene una ventaja respecto a otras fórmulas políticas, y es que puede recurrir a tradiciones muy antiguas que relacionan, que vinculan a los reyes con esos territorios. Esto en el Reino Unido está muy claro porque hay ese fomento de las relaciones de la Casa Real con Escocia y con Gales. Por ejemplo, una de las ceremonias que se inventan es la de la proclamación del príncipe de Gales en comienzos del 20. Bueno, y en Bélgica también, ¿no? El rey pues acaba teniendo unos vínculos especiales con los francófonos y los neerlandófonos, hasta incluso hablando en neerlandés, ¿no? Bueno, en España hay unos intentos también en este sentido desde el punto de vista simbólico a comienzos del 20, con los viajes de Alfonso XIII a Barcelona y con la persistente estrategia de la Lliga Regionalista, que es el principal partido del catalanismo, que va a tener un papel decisivo en muchos momentos de este reinado, y en establecer una relación directa, personal, incluso con Alfonso XIII. Es decir, lo que no conseguían por medio de las elecciones, que era acabar con el sistema del turno, aunque finalmente va a ocurrir esa ruptura más adelante, pues querían conseguirlo a través de una relación con el rey. Bien, entonces pues se juega con la figura del conde de Barcelona y todo esto. Y en el caso de los vasquistas, algunos nacionalistas vascos, pero otros que no son nacionalistas exactamente, pero quieren reclamar los fueros, pues también hay la idea de que el rey es el señor de Vizcaya y que se puede establecer algún tipo de vínculo a través de la corona con el Estado español. Bueno, esto ha tenido luego diversas peripecias, ¿no? Esta idea de que la corona puede hacer como de cabeza de una especie de imperio austrohúngaro a la española, ¿no?
con sus vinculaciones con diversos estados dentro de una confederación y todo eso. Bueno, en la crisis de la Restauración, si entendemos por crisis de la Restauración el periodo que empieza en 1917, hay dos momentos muy distintos en cuanto a la cuestión nacional, el conflicto nacionalista en España. Uno es el final de la Primera Guerra Mundial, donde hay una especie de fiebre wilsoniana a partir del triunfo de los principios del presidente Wilson cuando se produce la victoria de los aliados y en la Conferencia de Paz de París, uno de los cuales era el de autogobierno de los pueblos, que se interpreta por los nacionalistas como autodeterminación nacional y principio de las nacionalidades, es decir, que a cada nación le correspondía un Estado. Entonces, hay una fiebre wilsoniana en toda Europa y la hay también en España. Y los catalanistas lanzan la gran campaña por la autonomía de Cataluña a finales del año 18 y eso tiene un momento muy intenso en muy poco tiempo, finales del 18, comienzos del 19, donde incluso se llega a discutir en las Cortes un proyecto de Estatuto de Autonomía para Cataluña, que había elaborado una comisión extraparlamentaria formada por distintos partidos y que no estaba demasiado lejos de las aspiraciones de los líderes de la Lliga. Es verdad que la Lliga estaba muy presionada por los republicanos nacionalistas, que cada vez van a tener un papel mayor frente a la hegemonía tradicional del catalanismo conservador, y que sostenía que lo que viniera de Cataluña a Madrid tenía que ser aprobado sin más, ¿vale? Sin que hubiera correcciones. Pero hubo maniobras en un sentido, en otro, intentos de acuerdo, dirigidos por el presidente del Consejo de Ministros entonces, que era el conde de Romanones, y al final no se llegó a un acuerdo. Hubo, sobre todo en los debates, posiciones muy distintas entre quienes defendían la soberanía catalana, en el sentido de que lo que decidiera el pueblo de Cataluña es lo que tenía que aprobar el Congreso, y los que defendían la soberanía nacional española, diciendo que no se podía dividir ni se podía renunciar a ella porque las Cortes eran soberanas. Bueno, el caso es que llega la movilización más aparatosa, podríamos decir, o más importante de la CNT, de los anarcosindicalistas con la huelga de la canadiense en los primeros meses de 1919, y el asunto nacionalista desaparece. Desaparece porque como antes te decía, a partir de entonces la agenda es revolución contra revolución, mucho más que cualquier otra cosa. Y ya no aparece más. De forma que entre 1919 y 1931 sí que hay algún brote, alguna manifestación, algún, digamos, gesto más bien simbólico en torno a la cuestión de Galeusca, de la coordinación entre nacionalistas catalanes, vascos y gallegos, y la celebración del 11 de septiembre, de la Diada en algún año, y cosas de este tipo, pero la Lliga se integra plenamente en las fuerzas gubernamentales de la monarquía constitucional, y Cambó, que ya había sido ministro en el año 18, lo vuelve a ser después, y los republicanos, eso sí, dentro del catalanismo van adquiriendo cada vez más fuerza, pero no se discute en términos generales una solución o una salida autonómica a la cuestión catalana. Ya será durante la Segunda República cuando esto vuelve a estar encima de la mesa, después del Pacto de San Sebastián y ya con la proclamación de la República en las Cortes republicanas y en el año 32 en el famoso debate del Estatuto. Por lo tanto, ¿qué papel representa la cuestión nacional en la crisis de la Restauración? Un papel al comienzo muy importante, sobre todo el año 17, el año 18, pero después es un papel secundario, porque la intervención del ejército, por ejemplo,
y la cuestión social o la amenaza revolucionaria tienen una función más relevante, creo yo. Has tocado muchos puntos. Esto es un defecto que no sé si tiene mucho remedio. No, pero está muy guay. Pero a ver si consigo darle varios. Porque ha salido el tema de hacer un imperio austrohúngaro a la española. Y entonces Ah, sí. sería muy interesante, teniendo en cuenta tus conocimientos, si nos comentases si, además de estos coqueteos del rey con las diferentes sensibilidades nacionales, históricas y tradiciones, llegó a haber alguna especie de proyecto de un imperio ibérico en el que Alfonso XIII estaría interesado, en el que las derechas españolas estuviesen interesadas. Es decir, eso estuvo en la mesa. Por otro lado, el proyecto catalanista, cuando planteaba estos temas imperialistas, proponía una reforma en sentido democratizador o en otro sentido. Y luego, a raíz de lo que comentas último, que me parece muy interesante, a pesar de que en la época de Francesc Cambó se llega a pedir la soberanía para Cataluña en esa nueva España gran, cuando pasa a un segundo plano el problema, la impresión que transmite a veces, o a mí personalmente, no sé qué te parecerá, es que en el fondo, aunque fuesen nacionalistas, no eran secesionistas y seguían una especie de regionalismo. Entonces, no era el problema igual que después de la Segunda República o en la actualidad. Coméntame esto. Sí. Bueno, la cuestión austrohúngara. Bueno, esto es una inspiración bastante repetida por los catalanistas ya desde los inicios del nacionalismo catalán a finales del siglo XIX. Por ejemplo, en los años de la Exposición Universal de Barcelona de 1888, también aprovechan que la regente, la madre de Alfonso XIII, era austríaca para hacer ese juego, digamos, retórico, pero también para proponer soluciones políticas, ¿no? Y esto dura, claro, dura hasta unos años más tarde, cuando el Imperio Austrohúngaro se hunde en la Primera Guerra Mundial. Ya después, digamos que no se puede mantener esa aspiración. Pero sí que hay, efectivamente, intentos que podríamos llamar de una solución confederal, ¿vale? Donde hubiera una especie de Estado catalán dentro de un imperio español o incluso ibérico. Esto lo ha estudiado muy bien un autor que tú has citado antes, Enrique Zelaya Cal, en el libro El imperialismo catalán, ¿no? Ahora, siempre dentro de ese Estado, porque el catalanismo hegemónico durante la mayor parte de la Restauración es un catalanismo no secesionista. Los propios líderes catalanistas pensaban que Cataluña era demasiado pequeña, demasiado débil para ser un Estado independiente y que les convenía, digamos, rehacer España, reorganizar el Estado español de forma que ellos fueran la punta de lanza de esa nueva estructura política. Esta es la idea, ¿no? Y esta es la idea de la España Grande Cambó y de Prat de la Riba. Y, bueno, básicamente esto no se mantiene. Ahora bien, esto sería el programa máximo del catalanismo, el equivalente a la revolución proletaria entre los partidos marxistas de la época. Pero sabemos que además del programa máximo, que se puede repetir sobre todo para los fieles, para la galería, hay programas mínimos y hay avances, digamos, parciales, y hay cambios en las actitudes y en las opiniones a lo largo del tiempo. Entonces, la estrategia de estos catalanistas conservadores no era imponer el programa máximo. Sabían que no tenían fuerza para eso.
lo que era negociar con los gobiernos en cada momento para conseguir primero una descentralización administrativa y una institución regional catalana que tuviera competencia sobre determinados asuntos. Y esto lo hacen primero con Maura y luego con Canalejas. Dicho sea de paso, Maura y el conservadurismo al que él dio forma y orientación durante el reinado de Alfonso XIII fue al principio sobre todo una fuerza muy partidaria de integrar a los catalanistas, conservadores y católicos como ellos, dentro de formulaciones que sin romper con el Estado liberal, ni mucho menos ir a una confederación ni nada parecido, sí que admitiera una cierta regionalización de la administración territorial. ¿Vale? Y eso no salió adelante por causas complejas. Tampoco en la época de Canalejas se llegó a fundar esa institución regional catalana que dio en denominarse Mancomunitat, Mancomunidad, de las 4 provincias en que se dividía el territorio catalán, y finalmente se aprobó por decreto por un gobierno conservador de Eduardo Dato. Pero eso sí lo consiguieron. Y entonces, pues, la Mancomunitat fue muy importante dentro del desarrollo del catalanismo contemporáneo, porque fue una institución que, digamos, que los historiadores o especialistas en el nacionalismo podríamos calificar de creadora, de constructora o de inventora de la nación catalana. En el sentido de que se emprendieron políticas, sobre todo culturales y educativas, de constitución de una nación catalana, pues a través de la lengua, de las iniciativas en torno incluso, por ejemplo, al arte y a la conservación del arte románico como esencia del arte catalán, etcétera, etcétera. Bueno, incluso servicios sociales y tal. Bueno, entonces, primera etapa, la mancomunidad, la consiguieron. La segunda etapa es la autonomía, es decir, una autonomía política, ¿no? Ya, digamos, con unas elecciones propias, con un parlamento propio, con unas competencias en un estatuto reconocidas por las Cortes españolas. Y ese fue el siguiente paso en los años de la Primera Guerra Mundial y al final, como decía antes, animados por la victoria de los aliados y es el principio wilsoniano del autogobierno de los pueblos. Tú me preguntabas, ¿estuvo sobre la mesa la posibilidad de constituir algo parecido al Imperio Austrohúngaro? No, de manera seria no. Hubo alguna propuesta, ya digo, más bien retórica, pero no hay, desde luego, ninguna fuerza importante en el Parlamento de la España de la época, quitando quizá a los carlistas, podían pensar en algo semejante. O sea, el Estado liberal se mantiene tal y como se constituyó tras la crisis del antiguo régimen. Y ese es un Estado centralizado que se podía descentralizar, pero lo que no se podía es partir en trozos para constituir un Estado nuevo, ¿no? Entonces, creo que no hubo esa oportunidad. ¿Era igual el catalanismo del reinado de Alfonso XIII al que hubo durante la Segunda República y después incluso al de nuestros días? Pues no era igual. Como ya hemos señalado, en el reinado de Alfonso XIII la fuerza hegemónica es la Lliga Regionalista de Cataluña, que tiene esta aproximación gradualista, aunque tenga un programa máximo, que participa a veces en algunos momentos en alguna iniciativa, podemos decir, revolucionaria o insurreccional, como la Asamblea de Parlamentarios del verano del 17, pero siempre pensando en una reforma constitucional que pudiera conceder la autonomía a Cataluña. ¿Vale? Esta era la idea. Y que luego se integra plenamente en las élites de la Restauración. No hay, a mi juicio, ni secesionismo, ni independentismo
en el catalanismo mayoritario. Sí que hay pequeños grupos, sobre todo de origen republicano, no conservador, que sí que enarbolan la bandera, nunca mejor dicho lo de la bandera, porque se inventan una, que es la bandera estelada, la bandera independentista, que lleva una estrella, como se sabe, por la inspiración cubana, para que Cataluña sea la nueva Cuba, ¿no? Y se independice de España. Pero esto es muy, muy minoritario, muy marginal en los años de la crisis de la Restauración. En la Segunda República se va a vivir un clima diferente, donde ya la Lliga pasa a un segundo plano, aunque tiene también su importancia, y durante el segundo bienio republicano pues es una fuerza muy relevante en Cataluña, pero donde la mayoría está en la izquierda nacionalista, sobre todo en esa coalición de fuerzas que es la Esquerra Republicana de Cataluña. Entonces, ahí ya hay una dinámica diferente. Hay más independentistas, aunque, de todos modos, juegan con los conceptos políticos, incluso estos republicanos nacionalistas, para hablar de una federación ibérica, de una federación española, de una confederación, en fin, no está muy claro exactamente qué quieren decir en cada momento, pero sí que hay un compromiso de la Esquerra con una república, con la República del 31, con la República del 31. Luego hay, naturalmente, la rebelión en Barcelona de octubre del 34, pero esto ya nos meteríamos en otros asuntos. En los años de la transición a la democracia y hasta la actualidad, digamos que el catalanismo, en una fase bastante larga, que dura hasta comienzos del siglo XXI, aspiró a la construcción de la nación por parte de instituciones autonómicas catalanas dentro del Estado español y a aliarse con unas fuerzas políticas u otras en el Parlamento de Madrid para ser imprescindibles y, digamos, ir aumentando las cuotas de autogobierno de la autonomía catalana o incluso reformar el estatuto en algunos momentos. Pero, y esto tuvo sobre todo una hegemonía conservadora, una vez más. Es decir, el puyolismo, por decirlo así, se podría considerar hasta cierto punto heredero del cambonismo o de aquella lliga regionalista de entonces, ¿no? Hasta cierto punto. Pero esto cambia radicalmente en muy poco tiempo. Y los propios dirigentes del catalanismo conservador se lanzan al independentismo con los resultados que hemos visto, ¿no? Hasta la actualidad. Vamos a intentar tocar 3 puntos más, porque hay un tema que has tocado que es muy interesante, que es el de cómo hay una derecha, un conservadurismo español, e incluso por otro lado hablamos de Maura, pero también incluso existe el carlismo, que también está interesado en tareas de descentralización. Y de hecho, yo cuando leí en parte el libro que tienes con Ramón Villares de Historia de España, que es Restauración y Caciquismo, había un dato que me pareció, que me llamó muchísimo atención, que era el de Maura nombrando al alcalde del PNV para Bilbao. Y entonces da la impresión de que, aunque normalmente se acusa de que la derecha es totalmente, o históricamente, es totalmente reacia o totalmente hostil, o que no hay ningún tipo de posibilidad de acuerdo, ningún tipo de simpatía, parece que eso no era así en la época. Pero te quiero plantear eso por un lado, y luego por otro lado, que nos hablases un poco de cómo reaccionan las distintas izquierdas ante el problema catalán, si es como en la actualidad, si... Así, sí, básicamente. Bueno, en cuanto a una derecha regionalista o favorable a la descentralización, efectivamente fue muy, muy relevante, y la figura de Maura dentro de las fuerzas gubernamentales de la Restauración la representa perfectamente.
Una de las obsesiones de Maura, o uno de los puntos principales de su programa, era la descentralización administrativa. La idea de que había que descuajar el caciquismo, decía él, esa manipulación sobre todo de los procedimientos electorales y esa corrupción que traía consigo el clientelismo desde el siglo XIX, que se había institucionalizado de manera más regular durante la Restauración, a través de la participación de los ciudadanos en las instituciones. Y eso necesitaba una nueva savia, una nueva apertura, una creación de ciudadanía en ayuntamientos, diputaciones e incluso entes regionales que se pudieran crear a partir de las diputaciones provinciales. Por eso, en ese programa de reforma administrativa, él vio la posibilidad de integrar la Lliga Regionalista, porque se podía crear la Mancomunidad de Cataluña a partir de las diputaciones catalanas. Y eso es lo que finalmente ocurrió, ¿no? Pero sí, hay una simpatía, digamos, en esos medios conservadores por el regionalismo. Porque además lo consideraban algo vivo, algo de verdad, ¿no? Maura pensaba, y muchos conservadores pensaban, y pensaron, ¿no?, después también, que la apertura democrática no tenía que ser necesariamente negativa para el conservadurismo. En un país como aquel, que era un país rural, donde la Iglesia Católica tenía una influencia decisiva en la población, y donde la monarquía era bastante popular todavía, pues el conservadurismo podía salir reforzado si se votaba más, si se votaba de manera más libre, ¿no? Esto es lo mismo que pensaba, por ejemplo, Bismarck en Alemania. O sea, el sufragio universal en Alemania es cosa al principio, de los conservadores. Luego le salió mal porque la socialdemocracia acabó triunfando en las urnas. Pero Bismarck tenía esa misma idea de que en una Alemania como la de los años 70 del siglo XIX, de recién unificada, podía reforzar las posiciones conservadoras. O sea, que no era tampoco un disparate, digamos, ¿no? Entonces, en las derechas hay esa beta, digamos, regionalista, que luego van a tener los católicos en la crisis de la Restauración también. En estos momentos de reivindicación de la autonomía catalana, pues también hay manifestaciones de regionalismo sano, se decía en el momento, protagonizadas por católicos. La idea de que la sociedad está compuesta no por individuos, sino por organismos, que se pueden ir organizando, que se pueden ir articulando, es una idea muy afecta al pensamiento católico, ¿no? Entonces, esto no es tan raro. Tampoco es tan raro que la CEDA, por ejemplo, durante la Segunda República fuera una confederación de partidos regionales, ¿no? O sea, eso está ahí, ¿no? Esa tradición está ahí. Ahora, es una tradición que, por ejemplo, desde el punto de vista de los militares, que han tenido una influencia decisiva en la articulación de la política española durante el siglo XX, pues no se admitía en absoluto, porque ellos se consideraban custodios de la unidad nacional y allí no cabían autonomías ni cabían otras cosas. Bueno, aunque eso también tendrá luego matices en la época de Franco. El caso es que hay una derecha próxima a esas posiciones y desde luego los carlistas, por supuesto, los tradicionalistas, porque en fin, luego ya hay distintos sectores que también se dividen entre ellos, pero hay una idea de recuperar a las tradiciones del antiguo régimen mediante alguna formulación foral, neoforal, regional, etcétera, que también está presente en ese mundo. En cuanto a las izquierdas, bueno, como verás, las fuerzas políticas se acaban fracturando en torno al problema nacional porque es un problema transversal. No es un problema de derechas e izquierdas, es un problema transversal que divide a casi todos. Dentro de los liberales, que es la izquierda monárquica del momento, hay gente más autonomista o más pragmática. Hemos citado casos de Canalejas o de Romanones, ¿no?, por ejemplo, que están a favor de un entendimiento con los regionalistas en algunos momentos, pero también hay un sector españolista muy fuerte y con capacidad de movilización,
que sobre todo es la izquierda liberal, en torno a Santiago Alba y a las gentes de ese sector. Ahí están personajes como, yo que sé, como Antonio Rollo Villanova, por ejemplo, o gentes que dirigían sectores mercantiles, que tenían una influencia decisiva en Castilla, sobre todo en torno a Valladolid, y que tienen una posición muy fuerte en contra del regionalismo y por supuesto, del nacionalismo periférico o subestatal. Fíjate que justo después de esta campaña de la autonomía de finales del 18, comienzos del 19, se crean nuevos partidos, nuevas fuerzas políticas en Cataluña y en el País Vasco de carácter nacionalista español, monárquico, donde tienen un papel relevante los liberales, estos liberales de la izquierda albista, sobre todo. Bueno, y eso va a continuar luego en la República, por ejemplo, contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña se manifiestan gentes que fueron albistas en su momento, ¿no? O sea que ya hay esa beta en el Partido Liberal. En cuanto a los republicanos, pues a nivel español, ¿no? Pues los republicanos están también divididos, pero va ganando puntos la apuesta por la autonomía. Por ejemplo, los reformistas, que tienen un papel importante, no tanto por su influencia electoral, sino por su valía intelectual y su influencia cultural, cunde la idea de que hay que entenderse con los catalanistas para reformar el régimen político, cambiando la Constitución. Colaboran en la Asamblea de Parlamentarios del año 17 y luego van a estar en esas posiciones. Aunque los reformistas también, como le pasó a la Lliga, entran en las coaliciones de gobierno de la monarquía constitucional en los últimos años. La última, esta que mencionábamos antes, del gobierno de García Prieto de concentración liberal, están los reformistas. Bueno, y el republicanismo pues acaba, digamos, primando, el más radical acaba primando la posible revolución contra la monarquía, a la cual podían ayudar los nacionalistas catalanes, frente a cualquier otra solución. Incluso Lerroux cambia de idea, ¿no? Había sido el baluarte en la Barcelona de comienzos del siglo XX del españolismo frente a la Lliga, frente al surgimiento de la Lliga, y en los años de la crisis de la Restauración está a favor de la autonomía de Cataluña. O sea que en el republicanismo hay un deslizamiento claro hacia posiciones autonomistas. Y los socialistas, pues también depende del momento, pero sí que apoyan en principio, y hay resoluciones en este terreno, una solución autonómica. Entonces, dentro del republicanismo y luego de las tendencias a la izquierda de la monarquía, el federalismo tenía mucha importancia y hay una manera de integrar, digamos, el catalanismo en esas soluciones federales también. Como ves, el panorama era bastante complejo y casi todas las fuerzas políticas se vieron agitadas por este problema que, como digo, era transversal. Porque por un lado, lo que comentabas al principio de la derecha, yo manejo la hipótesis, por ejemplo, de que la impresión que tengo es que el ejército y después Franco, tal vez por el trauma de Cuba, precisamente, de alguna forma ha eclipsado buena parte de lo que es la derecha histórica. Y por otro lado, y ya voy haciendo las preguntas finales, podría plantearse que, claro, cuando, por ejemplo, Cambó comenta en una carta que sin el entusiasmo catalanista el peligro espartaquista sería mucho mayor, uno tiene la impresión de que pudo haber pudo plantearse, digamos, esta cuestión catalana un poco para distraer o disolver la protesta social y, ligando con lo que te comentaba antes, yo tengo la impresión de que acabó perjudicando, por ejemplo, a las izquierdas
cuando se ve la crisis de 1917. Pero claro, tú comentas que efectivamente las izquierdas se van desplazando gradualmente con entendimiento, una integración con lo que es el catalanismo. Pero bueno, me comentas esto y si quieres te hago la pregunta final. Bueno, un entendimiento de las fuerzas monárquicas con la Lliga regionalista pudiera ser un valladar, un freno, un obstáculo a la revolución social, eso está muy presente en determinados momentos. Hay una famosísima entrevista entre Alfonso XIII y Cambó en noviembre del 18, en la que el rey le dice eso exactamente, lo que tú has dicho ahora, o sea, exactamente eso. Es decir, es el momento de Cataluña. Usted ha demostrado como ministro del Gobierno Nacional de Maura, que había estado unos meses en el poder y Cambó había sido ministro en él, su responsabilidad y se ha ganado el respeto de todos nosotros. Entonces, el rey, que tenía mucho poder en ese momento, le promete el Estatuto de Autonomía para Cataluña y le dice, a cambio de que usted vaya a Barcelona y distraiga a las masas de los afanes o de los sueños revolucionarios. Eso es así, literal. O sea que, claro que había esa idea. Fíjate que justo después, cuando estalla este conflicto de la huelga de la canadiense y de la CNT, que es la puesta de largo de la gran organización obrera española, que era la CNT en el momento, con sus sindicatos únicos, capaz de parar Barcelona, de dejarla sin electricidad y de llevarla a una huelga general. Cambó, como dice alguno de sus biógrafos, se cuelga el fusil del Somatén. Es decir, se pone a disposición del capitán general para pelear contra los anarquistas, los anarcosindicalistas. O sea que eso está, vamos, es clarísimo. Y esa integración de la Lliga dentro de las fuerzas gubernamentales en aquellos años tiene, desde luego, como una de sus razones la lucha contra la amenaza revolucionaria, que ellos identificaban en general, sin distinguir demasiado entre anarcosindicalistas y comunistas, etcétera, con el peligro bolchevique. Sí, sin duda. Yo lo comento brevemente porque creo que es súper desconocido y creo que cambia un poco el tablero a la hora de hacer crítica, autocrítica, etcétera, y creo que debería conocerse más y creo que debería debatirse más todo lo que implica y lo que significa. Y ya para terminar, debido a tus últimos trabajos, creo que sería muy interesante que nos comentases, lo que quieras, sobre los mitos nacionales españoles y su persistencia, si quieres un poco pues su génesis en esta época de Alfonso XIII, si persisten, si han cambiado. Por ejemplo, sería particularmente interesante saber, por ejemplo, esto que salía en un libro en el que participabas de que parece que las izquierdas estaban más vinculadas a algunos mitos nacionales que hoy parece que los tienen como más apartados o que no tienen más dificultad para relacionarse con ellos. Y que de hecho, por ejemplo, Antonio Maura, volviendo a Maura, no me acuerdo si tenía un desinterés por celebrar la Guerra de Independencia e incluso manda a gente por el contrario, a celebrar la conmemoración de Jaume I, el rey de la Edad Media. Coméntame esto, por favor. Sí, bueno, en el libro que tú has citado antes, al comienzo, que ha salido hace poco tiempo, se llama Centenario Manía, yo lo que sostengo es que hay algunos elementos fundamentales del imaginario nacional español que se consolidan en los primeros años del siglo XX y que adquirieron tal fuerza que han sido capaces de sobrevivir a distintos cambios de régimen político en la convulsa historia política española hasta la actualidad incluso. Y esos elementos son básicamente tres. Uno es la Guerra de la Independencia, como epopeya nacional contra la invasión francesa de Napoleón,
que esto se celebra durante el 19, pero digamos que adquiere su mayor expresión en el primer centenario, 1908-1914. Es la vertiente americana de la identidad nacional española, que se celebra en distintos momentos, pero por ejemplo en el centenario de las independencias americanas de 1910, 1911, básicamente, y que va a dar lugar a la fiesta nacional del 12 de octubre. Es evidente cómo ha sobrevivido, lo estamos viviendo en estos momentos, en el debate público de forma muy intensa. Y el tercer mito básico sería la identificación de lo español con la lengua y en la figura de Cervantes y en su obra maestra Don Quijote de la Mancha. Y esto pues también ha dado lugar a múltiples evocaciones y incluso a las fiestas del Día del Libro, al recitado del Quijote como si fuera una especie de oración compartida en un ritual social, y es quizá el mito más consensual, el que menos gente discute, ¿no? En cuanto a las posiciones en su momento respecto a los diversos centenarios y a estas conmemoraciones, hay desde luego discusiones sobre su significado. Un aspecto que a mí me parece interesante del estudio de las conmemoraciones es que permite ver la pugna, el conflicto, por querer imponer la propia versión del pasado frente a las otras versiones. Está clarísimo que eso es uno de sus elementos constitutivos, no solamente la unanimidad que se puede conseguir a través de la difusión de estos símbolos y mitos, sino también el conflicto, ¿no? Porque es un conflicto político importante y todo el mundo lo reconoce como tal. Entonces, bueno, pues ahí efectivamente en 1908 a Maura no le interesaba celebrar el centenario, no ya de la Guerra de la Independencia, que también, sino del 2 de mayo en Madrid, ¿no? Y eso es sobre todo, bueno, las razones son varias, pero ahí hay una necesidad de entendimiento con Francia, que es en ese momento la puerta a la integración española en el escenario internacional y la recuperación, digamos, de una España que por lo menos tenga un protagonismo que fuera secundario en la política exterior europea del momento. Hay el entendimiento con el catalanismo, que tú has señalado, del que ya hemos hablado y que también importaba a Maura. Prefería, desde luego, celebrar a un rey de la Reconquista capaz de integrar diversos territorios con sus propias instituciones antes que celebrar la insurrección popular contra un ejército. Eso es clarísimo en su mentalidad conservadora. Y mientras que son los liberales y los republicanos los más interesados en que se celebre el centenario en general y en concreto el 2 de mayo, ¿no? Naturalmente con un afán de cantar las virtudes del pueblo español, que es donde está la auténtica patria frente a las élites traidoras. Bueno, en cuanto a la actualidad de todo esto, pues yo creo que esos mitos son muy fuertes, entonces sobreviven, aparecen, desaparecen, se reformulan, se reconstruyen, cambian de significado pero se mantienen. La Guerra de la Independencia pues tuvo en el segundo centenario también sus manifestaciones celebrativas. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid apostó muy fuerte por esto en la época de Esperanza Aguirre. Pero también hay resonancias en el otro extremo del arco político. Pongamos en Podemos y el neopatriotismo podemita, quizá se podría denominar, en cierto momento pues llevó a Pablo Iglesias a dar un mitin en la Puerta del Sol donde decía que ellos eran herederos de aquellos madrileños que se rebelaron contra Napoleón y que le clavaban las navajas a los caballos de los mamelucos de Napoleón en aquel mismo lugar, y también del pueblo del 14 de abril de 1931 que había proclamado la República, ¿no? Entonces hay esa beta populista, nacionalista que está ahí, que de vez en cuando aparece.
respecto a la guerra de la independencia. El 12 de octubre es evidente, ¿no? Tiene momentos de, digamos, de relativa calma en su celebración, pero ahora pues vivimos un resurgimiento de la reivindicación de esa vertiente que a mí me parece esencial de la identidad española, porque al fin y al cabo lo que dicen quienes la defienden es que es lo más grande que España ha hecho nunca, que es el descubrimiento, la conquista, la evangelización, la civilización. Las variantes son diversas, porque ya digo que siempre hay diferentes versiones en cada mito, de América. Entonces esto vuelve una y otra vez y al final se convirtió en un mito bastante compartido por izquierdas y derechas. De hecho, en la guerra civil, basta decir eso, se celebró en los dos bandos. Porque todo el mundo compartía esa idea básica. Otra cosa es que lo más importante fuera la lengua o fuera los afanes compartidos por la libertad o fuera la religión, la evangelización, el catolicismo, ¿no? Entonces, ahí es donde están las diferencias entre derechas e izquierdas, entre izquierdas y derechas. Y en cuanto a Cervantes, pues yo creo que es evidente, o sea, es algo indiscutible, es la principal aportación de la cultura en español al canon cultural mundial más aceptado, está entre los principales escritores que cualquiera puede mencionar de la cultura universal, y entonces hay un orgullo nacional evidente por la figura a la cual se le cuelgan toda clase de elementos más o menos caracteriológicos, más o menos psicológicos, más o menos ideológicos. Unos celebran al Cervantes que se rebela contra las injusticias y las corrupciones de su tiempo, y otros al Cervantes que luchó en Lepanto y que es el máximo representante de la contrarreforma cultural en España. Entonces, bueno, digamos que cada uno tiene su Cervantes, igual que cada uno tiene su 12 de octubre o cada uno tiene su guerra de la independencia. A mi juicio, la guerra de la independencia suena ya como muy anticuada, pero nunca se sabe, porque igual aparece Blas de Lezo, del que nadie se había acordado durante muchísimo tiempo como una figura destacada. De repente también podemos empezar a hablar de Manuela Malasaña o de Agustina de Aragón, quién sabe. Hoy por hoy me parece que no tiene mucha fuerza. El 12 de octubre sí la tiene, aunque es más polémico que nunca, sobre todo por la cuestión indigenista y de discusión sobre los imperios, que es muy relevante no solo en España, sino en todas partes. Y Cervantes, sin embargo, se mantiene como un héroe compartido, cuando hay una paradoja, y es que representa la lengua española en un país donde hay varias lenguas. Pero es verdad, los catalanistas sí, digamos, en la deriva independentista se han mostrado contrarios a las celebraciones cervantinas en algún momento, pero también han intentado apropiárselo y decir que es catalán, ¿no? Este tipo de cosas un poco chuscas, ¿no?, que ocurren en el fragor de la batalla nacionalista. Pero, en fin, yo creo que hoy por hoy es el mito nacional español que mejor se sostiene. Muy brevemente, el de la Guerra de Independencia es muy curioso porque no sé si entre otros documentos, aparte de lo de Pérez Reverte o otras indicaciones, has visto, por ejemplo, la entrevista de Pablo con Villacañas, pero pareciera que en la izquierda española predomina la visión casi franquista de la Guerra de Independencia, por la cual el 2 de mayo, etcétera, más que una insurrección popular, es una insurrección nacional católica. No sé si muy brevemente me quieres comentar esto y ya está. No, yo lo que he comprobado es más bien el olvido generalizado de la versión católica de la Guerra de la Independencia. Es decir, hoy hay muy poca gente que diga que los españoles se levantaron para defender su religión y su rey.
y sin embargo la extensión, incluso en sectores de las derechas actuales, de la versión populista, digamos, que procede de los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós y de las versiones de izquierdas, incluso durante la Guerra Civil. O sea, hay que recordar que en la defensa de Madrid por parte de los republicanos abundó la propaganda, los carteles, los discursos, equiparando la situación con el 2 de mayo de 1808. Entonces los viejos chisperos y manolas de 1808 eran como los milicianos y milicianas de 1936, ¿no? Ese era más o menos el mensaje. Y esto, por ejemplo, lo hicieron mucho los comunistas en su momento, pero incluso los anarquistas. Hay discursos de Federica Montseny diciendo cosas parecidas. Pero esto no se aleja demasiado, aunque hay matices, por supuesto, pero no se aleja demasiado de lo que se defendía de forma oficial por parte de la Comunidad de Madrid, de la Fundación 2 de Mayo, de Arturo Pérez Reverte, que efectivamente fue comisario de una importante exposición en su momento, o de la película de José Luis García, que encargó la Comunidad de Madrid sobre el mismo acontecimiento histórico, ¿no? Entonces, yo creo que más bien el nacionalismo católico ha quedado en un segundo plano, en el olvido, resulta algo como anticuado, rancio, no sé, igual todavía se recupera, ya digo, porque todo esto está en permanente evolución. Vale, pues si te parece bien lo dejamos aquí, Muy bien. si quieres me comentas algo. Y nada, darte las gracias, ha sido un placer, ha sido un honor contar contigo. Y El placer ha sido mío. nada,